En primer lugar, hay que someterse pues al régimen universitario, ¿no? Y yo le sugeriría que se publique su tesis. Estamos nosotros en comunicación con Juan Cadillo. Él, como ustedes saben, es ex ministro de Educación. Bienvenido, señor Cadillo, a Exitosa Perú. Muy buenas tardes, Karina. Un gusto estar en tu programa. Muchísimas gracias por la atención. Vamos a empezar con esto que ha sido bastante complicado y usted ha sido ministro precisamente de Educación. Quiero saber, por favor, cuál es su percepción, cómo valora el tema en el que está envuelto el presidente Castillo sobre el plagio de su tesis, ¿no? Bueno, en primer lugar es un tema complicado para el presidente. Creo yo que se debe investigar y aclarar tanto desde la universidad como del propio presidente. En ese sentido, pues la universidad, César Vallejo, tendrá que hacer la investigación respectiva de acuerdo a los reglamentos vigentes hasta ese momento y en función de ello, pues dar una declaración sobre cuál ha sido realmente en función de su reglamento la actuación del presidente en este caso, en el caso de su tesis, ¿no? Muy bien, usted ha sido ministro de este gobierno, usted es maestro, el presidente de la República también es maestro. ¿Se tiene claro entre los maestros, ustedes, tienen claros cuáles son los límites entre lo que se puede poner en una tesis atribuyéndote como es tuyo y lo que es de otra persona y hay que poner un pie de página, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es la copia, qué es un plagio? ¿O eso algunos maestros no lo tienen claro, lo tienen en la nebulosa siendo maestros? Porque ayer el abogado del presidente ha salido diciendo de que el profesor Castillo prácticamente es una persona que no sabe lo que hace. Es decir, todos tienen la culpa menos él. Tiene la culpa el asesor, tiene la culpa la universidad, es deshonesto, pero el marco jurídico no llega a imputarle nada. Entonces, esa clase de defensa en realidad más mella al presidente de la República que lo empodera. Por eso le pregunto a usted, porque me ha dejado un sinsabor esa defensa. Hay que recurrir un poco a cómo ha ido evolucionando nuestro sistema educativo. Los conceptos de propiedad intelectual y sociedad del conocimiento se han ido recién afincando en los últimos 10 años, con la aparición fundamentalmente del Internet. Hay que también ver en perspectiva que este concepto a veces del facilismo está muy arraigado en nuestra sociedad. Es algo que tenemos que ir combatiendo. Y frente a ello, en efecto, como Estado hemos ido trabajando, por ejemplo, en el caso de las universidades, mediante la SUNEDU, a través de un conjunto de reglamentos orientados hacia la mejora de la calidad. Y en ese sentido, pues, estamos todavía en un proceso de reconocimiento y conocimiento del valor intelectual. Para muchas personas, este suceso, por ejemplo, no lo toman como algo realmente importante, cuando en realidad sí lo es. El tema de la propiedad intelectual en una sociedad del conocimiento, en una sociedad de la información, es un elemento de valor, es un elemento también monetario. Y si tú muy bien, nosotros entendemos eso, pero el presidente de la República y todos los demás entendemos desde hace 10 años, desde hace 20, hace 40, hace 50, que es copiarse. Es más, eso está tan interiorizado en nosotros desde la escuela. Es decir, te quita el examen el profesor cuando te agarran copiando, te ponen 0-0, te jalan. Entonces, el plagio está penado desde que estás en primer grado, en segundo grado, durante toda tu paso por el colegio, en la universidad, te jalan por copiarte. Entonces, ¿qué es lo que no entiende el presidente de la República? Que copia es copia. ¿En dónde se puede, detrás de qué se puede esconder para decir que no ha sido copia? Mira, cuando nosotros vamos revisando los diferentes elementos de una investigación, tú vas a tener el componente teórico y el componente conceptual.
Cuando tú realizas una investigación, ese componente teórico es el recojo de lo que otros ya han hecho. Y por lo tanto, dentro de este componente teórico, tú tienes que hacer una adecuada mención a los autores. Claro, El otro y un elemento aporte después, ¿no? Exacto, es concepción teórica, es decir, tú pones un punto de vista sobre todo lo que has leído y creas una construcción o una reconstrucción, pero que es propia, tuya. Y eso es fundamental y clave de desarrollar en nuestro sistema universitario. Y ahí justamente que hemos ido madurando. En realidad estos conceptos de cómo citar, de cómo trabajar con los autores, es un proceso que se ha ido construyendo en las universidades. Anteriormente, lamentablemente, nuestro sistema no hacía énfasis ni referencia en esos elementos. Sin embargo, está la ley ahí y es fundamental, ¿no?, que cualquier persona, ya en especial que entra a un posgrado, tiene que tener conocimiento sobre estos fundamentos. A Así veces, es, y no es desde el 2013 ni desde el de grado. 2011, porque yo tengo mi tesis de universidad, de haber terminado mi carrera de periodismo antes y ya tenía que citar todo. Obviamente tengo que citar todo y ya cuando eres magíster tienes que citar todo, no es que es un papel en blanco. Y usted me decía algo que yo quiero apuntalar ahí, me decía que en estas épocas de internet, en estas épocas de que hay mucha información, hay gente que recurre al facilismo y el facilismo es que te agarras la propiedad intelectual de otros, te lo robas y simplemente copias y pegas. ¿Esto es lo que podría haber pasado en el caso del presidente de la República y su esposa? Podría haber pasado, justamente por ello es clave la revisión de la universidad, ¿no? Sí, efectivamente puede haber filtros, estos filtros pueden haber fallado, pero la responsabilidad principal es de la persona que elabora su tesis. Y más cuando entras a un programa de maestría, ¿no?, donde realmente se impulsan justamente estos elementos del citado, de la revisión, de cómo vas a presentar y elaborar tu trabajo de investigación, ¿no? Creo yo que eso también ha ido madurando justamente a partir de la nueva ley universitaria, del establecimiento de la SUNEDU, de estos espacios o bibliotecas virtuales donde todas las universidades tienen que publicar sus investigaciones. Entonces esto reduce bastante y es una preocupación fundamental de las universidades licenciadas, justamente cumplir con estos elementos y estos reglamentos, ¿no? Y en realidad hay un proceso de maduración que poco a poco pues va calando, pero también tenemos que seguir trabajando sobre estos elementos y pues lamentablemente si el presidente ha cometido este error, pues tiene que también pedir las disculpas respectivas. Error, disculpas y también tiene que enfrentar, él no, porque está protegido por la inmunidad, pero su esposa tendrá que someterse a las investigaciones en la Fiscalía, Indecopi, y eso ya termina siendo ya delito cuando te apropias de la propiedad intelectual de otras personas. Además, usted que es un académico, que es un profesor, usted podría decir lo mismo que viene manteniendo ya no uno, sino varios ministros. El último ha sido el ministro de Justicia, que dice que este programa antiplagio que se usa en todo el mundo, el software, que de verdad que tiene un montón de problemas. Ha dicho que es un software que tiene serias complicaciones con respecto a los trabajos de investigación porque se pasa el software y no se hace la exclusión. Esto lo tienen todas las universidades, creo, del mundo y ha sido parte fundamental para detectar el plagio. Y ahora quieren echarle la culpa al software. Bueno, no podríamos echarle culpa al software, ¿no? Sino, como tú bien lo has dicho, es responsabilidad y poco a poco pues vamos afincando justamente este elemento. El software lo que nos da es un conjunto de indicios, marcadores, en los cuales uno tiene que ir revisando y cotejando. Y cuando efectivamente ya en la mayoría de universidades, cuando sucede, por ejemplo, estos casos, los estudiantes o los profesores les enseñan un conjunto de estrategias y metodologías orientadas justamente a darle mayor valor al trabajo del investigador, ¿no? Y es obvio que, como te digo, la principal responsabilidad es aquella persona que estudia un pregrado, un posgrado a la hora de presentar su informe. Muy bien. ¿Y a usted le ha caído bien, en realidad,
porque se desprestigia un poco a la profesión, de que se trate de defender a un maestro rural que llega a la presidencia de la República diciendo que es inimputable, que no se dio cuenta, que la culpa la tiene todo el mundo. Y usted y yo estamos de acuerdo de que el que hace la tesis es el autor, es el que ha copiado o no ha copiado, es el que se gana el título, porque si no, si todos tienen la culpa, yo no soy responsable de nada y no me merezco ese título. Entonces, ¿cómo quedan los maestros rurales que llegan a algún puesto o se quedan en su escuela? ¿Son así, copiones, no saben nada, son personas casi de nido? ¿Qué están enseñando esos maestros si no saben siquiera distinguir qué es lo ético, lo moral, lo honesto, lo deshonesto, el bien y el mal? ¿Cómo le ha quedado esa sensación de la defensa del presidente? Mira, a veces lo decimos, ¿no? Por unos cuantos tenemos que pagar todos. Creo yo que el esfuerzo de muchos maestros ha sido muy importante para nuestro país, ya que reconocemos la importancia de la formación inicial. Lamentablemente la formación inicial de nuestro sistema pues ha sido deficiente, y fruto de esta deficiencia es que los maestros se ha implementado dentro del sistema las evaluaciones, por ejemplo, ¿no? Porque si efectivamente la formación inicial fuera muy buena, pues no necesitaríamos de estos exámenes de ingreso a la carrera docente. Y estos problemas persisten lamentablemente en la formación inicial de los maestros. Pero sin embargo, los maestros han logrado de títulos pedagógicos pasar a estudiar sus licenciaturas, a estudiar sus maestrías y a estudiar sus doctorados. Y en realidad hay un enorme esfuerzo, y creo yo que no podemos juzgar por unos cuantos la enorme calidad y el enorme esfuerzo que están haciendo muchos maestros por profesionalizarse y comprender y poder desempeñarse mejor dentro de su carrera. Pero unos cuantos, uno de ellos es el presidente de la República, es decir, esto impacta en todo el país, impacta en la educación, impacta en nuestros niños, impacta en nuestros universitarios, impacta en la percepción que tenemos de los profesores. Usted me ha hablado de pedir perdón, de decir la verdad también. Esto debería ser inmediato de parte del presidente de la República, porque saca un comunicado donde se le cae la mentira en pedazos. Primero dice de que la tesis no tiene ningún cargo, ningún sello de la universidad, y la universidad lo desmiente en 2 minutos y le dice, sí, el documento se lo hemos entregado al programa Panorama. Luego le echa la culpa a la prensa, dice que es malintencionada y la prensa lo que hace es su trabajo. ¿Qué piensa usted si estuviese en los zapatos de Pedro Castillo? Se lo digo porque ha trabajado con él, porque es profesor, y usted también viene de una escuela chiquita y usted ha sobresalido. Entonces, por eso le pregunto, ¿qué haría usted rápidamente para solucionar esto? Bueno, en primer lugar hay que someterse pues al régimen universitario, ¿no? Y yo le sugeriría que se publique su tesis, ¿no? Que efectivamente hay algún tipo de decir que no es su tesis, él mismo publique, porque por lo general tenemos copia de nuestra tesis. Y lo segundo, y quizá más importante, es pensar en cómo podemos mejorar el sistema educativo. A veces efectivamente es un tema relevante, importante, porque toca al presidente, pero nos estamos olvidando en realidad el meollo de lo que es la cuestión principal. Y la cuestión principal es cómo mejoramos nuestro sistema educativo de tal forma que tanto sean de conocimientos necesarios para ejercer una profesión y los otros elementos orientados a la ética, que son claves en nuestra sociedad. Lamentablemente en nuestra sociedad pues este elemento de ética, de respeto al otro, que hemos ido perdiendo y necesitamos recuperarlo. Para ello necesitamos buenos institutos, buenas universidades. Y justamente a mí me gustaría, Karina, hablar de lo que se ha aprobado el día de ayer, ¿no? Por supuesto, mi siguiente pregunta era precisamente, a partir de este ejemplo, podemos poner en tela de juicio lo que se vino haciendo a partir de la Asamblea Nacional de Rectores y el cambio que significó la SUNEDU, y ahora la contrarreforma que viene desde el Congreso de la República, que significa retroceder o no, exministro. Mira,
Cuando tú no consigues el aspecto hacia dónde queremos ir con la educación, por lo menos al 2040 o 2050, nos vamos a ir dando cuenta que necesitamos organizaciones fuertes. Y dentro de esas organizaciones fuertes, el liderazgo es del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación es el ente y el componente fundamental, es el principal jugador encargado justamente de hacer todo lo posible, o sea, las políticas educativas para tener una mejor calidad. Lamentablemente, a través de esta modificación que se le ha dado, en primer lugar, el Ministerio de Educación pierde rectoría. En segundo lugar, por ejemplo, la SUNEDU, en este caso del licenciamiento, mejora de la calidad universitaria, ya no está adscrito la SUNEDU al ministerio, por lo tanto necesitaríamos más líneas de coordinación. El tercer elemento está orientado al financiamiento y a las políticas de desarrollo educativo. El Ministerio de Educación, en la anterior norma, pues estaba encargado de financiar esta mejora educativa, y esto lo hacía a través de un conjunto de mecanismos orientados a darle responsabilidad a las universidades, presupuesto por resultados. Entonces, este elemento también ha desaparecido, por lo tanto, cada una de las universidades tiene que básicamente negociar, por ejemplo, directamente con el Ministerio de Economía. Y por lo tanto, este rol de rectoría, de estímulo, lo pierde bastante el Ministerio. Entonces, habrá que evaluar esto, que el Ministro de Educación y en realidad todo el Ministerio tiene que realmente decirnos qué es lo que opina, ¿no? Cómo va a hacer para que realmente el Ministerio de Educación lidere el desarrollo educativo que nosotros necesitamos, ¿no? Y en esta visión mucho más amplia que nos dice el proyecto nacional, ¿no? Orientado al 2036. Entonces, hay varios elementos que lamentablemente se cortan y es necesario, pues, pensar en cómo mejoramos la calidad educativa, ¿no? No es simplemente criticar a la SUNEDU, dar más libertad a las universidades, sino qué tipo de educación, qué tipo de universidades necesitamos y qué inversión, además de las universidades, tenemos que dar a los institutos, ¿no? Que es un elemento también muy importante y que no debemos perder de vista. Claro, y esto era a largo plazo, una política que no era cortoplacista y que ahora la están cortando. Usted me habla del ministro. El ministro no ha dicho nada hasta el momento. Me imagino que si hubiese pasado en su periodo, usted salía al instante a decir algo sobre lo que ha pasado en el Congreso de la República. ¿Qué espera usted que haga el Ejecutivo? ¿Qué acción debería tomar frente a la decisión del Congreso? Mire, en primer lugar, establecer cuáles son los lineamientos o cuál va a ser la política a largo plazo. Y en segundo lugar, definir qué atribuciones o cuál va a ser el nuevo papel del Ministerio de Educación. Ya que esta norma saca al principal jugador, ¿no? Al jugador estrella, que es el Ministerio de Educación, lo saca del ámbito universitario. Si nosotros tomamos en cuenta de que el Ministerio de Educación en los 2 últimos años ha estado pensando en un proceso de reforma que implicaba tener 2 viceministerios, un viceministerio encargado de la parte de la educación básica y un viceministerio encargado de la educación superior. Entonces, al retirarse, al quitarle este rol rector, entonces, por ejemplo, todo ese modelo que se estaba pensando y que se iba a construir en torno a la educación básica y a la educación superior, pues ha quedado entredicho, ¿no? Por lo tanto, el ministro de Educación y su equipo, pues, tiene que decirnos cuál va a ser las nuevas atribuciones del ministerio, cuál es la visión de largo plazo de la educación superior y cómo realmente va a actuar en función de esta nueva normativa. Y lo mismo también se tiene que trabajar desde el Congreso, ¿no? Tienen que explicarnos cómo realmente podemos lograr una buena educación de acá a 10 o 20 años más. Muy bien, porque de repente el Ejecutivo, no sé si lo hará, observa la norma, regresa al Congreso, el Congreso por insistencia la termina sacando. Pero entonces, usted me dice que si el Ministerio de Educación termina siendo sacado del juego y se necesita un ente supervisor como la SUNEDU, un regulador como tienen todos
los demás sectores, ¿por qué la SUNEDU no sobrevive? Y si ellos quieren una asamblea, que hagan su club de amigos, pues, y que sea en cuerdas separadas y que lo financie, pues, las mismas universidades. ¿No se puede hacer eso? Bueno, sí, pero la norma, básicamente la norma es la que se ha establecido, ¿no? Exitosa. Y por lo tanto tenemos que jugar con esos elementos. Y esto implica, en primer lugar, pues, la observación de la norma y que haya un mayor debate, ¿no? Y que realmente en el Congreso se vaya y se tenga que explicar cómo esta normativa nos va a permitir mejorar la calidad. Cómo es que sacando del juego al Ministerio de Educación realmente se va a tener una unicidad de criterios y una unicidad de calidad. El tercer elemento es cómo, como tú bien dices, un conjunto de rectores o de allegados a las universidades pueden realmente ser personas que no tengan algún tipo de interés o algún tipo de lobby con las propias universidades que los han elegido. Entonces, por ejemplo, esos elementos son muy importantes que también los explique los congresistas, ¿no? Y que tomen conciencia de qué es lo que queremos realmente a largo plazo y no simplemente en un corto plazo, donde efectivamente cada universidad haga lo que le dé la gana. Muy bien, muchísimas gracias entonces por explicarnos aquí extensamente de qué se trata. Hay que hacer algo, ojalá que los congresistas recapaciten porque está en juego la educación a largo plazo de nuestro país y tiene que haber un ente supervisor para las universidades. ¿Qué cosa creen? Que ellos no tienen a quién responderles. Si quieren un club de amigos, que tenga su club de amigos, pero alguien los tiene que supervisar.